A continuación, damos inicio al taller Evaluación Ambiental de la Transformación de Maíz en Argentina, a cargo de Jorge Gilbert, profesional asesor a nivel internacional en gestión de actividades de innovación del INTA. Les recordamos que pueden dejar sus consultas aquí mismo, a través de la web. En caso de que no llegáramos a responderlas todas por cuestiones de tiempo, el disertante les enviará su contestación vía email una vez finalizado el Congreso. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Maizar la oportunidad que nos brinda de mostrarle este trabajo que estamos realizando junto con todo el sector privado. Los autores me acompañan Jonathan Manosalva y Karen Ponyman, pero este trabajo agrupa una serie muy importante de profesionales del INTA, de consultores privados, de empresas y de productores que a lo largo de estos años han colaborado y han participado en estos proyectos. Bien, los estudios que voy a presentar abarcan 5 campañas. Evaluamos cerca de 3,5 millones de toneladas de maíz, 1,5 millones de toneladas de litros, perdón, de etanol, cerca de 2 millones de toneladas de DGS y WDGS, 21.000 toneladas de aceite y 400.000 toneladas de dióxido de carbono. Las empresas participantes de estos estudios han sido Bio4, Acabio y Promaíz, las 3 conforman de las principales empresas procesadoras de maíz en la provincia de Córdoba. Bien, comenzamos con qué es lo que se sigue, ¿no? ¿Cómo se determina este tipo de estudio? No es un estudio caprichoso, no es un estudio que uno puede determinar, sino que está bastante acotado por normas internacionales, por normas que establecen mercados de importación. Ahí estamos viendo una serie de normas, ¿no? En naranja tenemos las directivas, la Red 1 y la Red 2 de la Unión Europea, que fijan un montón de parámetros a seguir cuando uno quiere exportar e ingresar en el mercado europeo de biocombustibles. Bueno, están las normas ISO, las normas de emisiones y, por supuesto, las metodologías del IPCC que están siempre detrás de un montón de parámetros. En los últimos 2 años hemos ingresado en los procesos de certificación, o sea, nuestros calculadores, nuestras determinaciones han sido auditadas por auditorías externas, tanto dentro del país como en Europa, bajo 2 esquemas de certificación que están en línea con la directiva europea, que son ISCC y 2BS. Bien. ¿Qué se sigue para analizar un estudio de este tipo? Bueno, seguimos el análisis de ciclo vida, que es un procedimiento objetivo de evaluación de todas las cargas ambientales, de todas las cargas energéticas, correspondiente a todos los procesos que intervienen, tanto en la producción como en la transformación de maíz. Y también todos los descartes o todo lo que se libera al ambiente de cada una de esas etapas. Las partes fundamentales del análisis de ciclo de vida, lo primero que tenemos que definir junto con las empresas es el objetivo y fijar el límite del sistema, o sea, entre qué punto y qué punto vamos a hacer el estudio. En estos casos se han fijado en todos estos estudios como límites, comenzar con la siembra del grano en el campo y terminar con la entrega del producto final en un puerto europeo. El segundo parte del método, que es el que lleva más tiempo y es más engorroso, es hacer lo que llamamos el inventario. El inventario es la cuantificación rigurosa de todos los insumos, todos los combustibles, etcétera, que van interviniendo en cada una de las etapas del proceso, ¿no? Ya sea la producción primaria a campo, el transporte, la logística, la distribución, como la parte de transformación industrial. Después pasamos a la parte de evaluación de ese impacto y a la interpretación y evaluación final. En cuanto a niveles de precisión, ¿no? Les quería traer también un poco algunos aspectos que van a ver luego en la exposición de los resultados.
¿Qué datos podemos usar en un estudio de este tipo? Bueno, cuando uno no tiene datos nacionales, utiliza factores de emisión, o sea, cómo convierte 1 kilo de urea en tanto de dióxido de carbono, ¿no?, emitido a la atmósfera. Eso se hace a través de factores de emisión. Cuando uno no tiene, por ejemplo en la Argentina lamentablemente ninguna empresa de fertilizantes tiene los factores de emisión locales, nacionales, por lo tanto usamos factores internacionales. El nivel 2, cuando hay factores nacionales, como ser, por ejemplo, la red eléctrica argentina o los combustibles, utilizamos esos factores. Y el nivel 3, que no tenemos este caso en Argentina, es cuando existen modelos de simulación y calibración para condiciones locales, o sea, cuánto emite el gasoil que llegó a Villa María, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Otro tema también que van a ver en los resultados es cómo se expresa, ¿no? Yo, a partir de ese grano de maíz que entra en mi planta de procesamiento, genero cada vez más productos, ¿no? Estoy generando burranda, estoy generando dióxido de carbono, aceite, bioetanol, ¿no es cierto? Todos esos productos salen de la fábrica. Y yo, en definitiva, tengo que dividir el impacto ambiental entre todos esos productos. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué criterio utilizo? Hay fundamentalmente 3 criterios. El criterio de masa, que divido por el peso que tiene cada uno de ellos. El de contenido energético, que multiplico esa masa por cuánta energía tiene cada uno de esos componentes que salen del sistema. O por precio de mercado. Vuelvo a multiplicar la masa, pero en este caso por el precio de mercado. Esos me dan los denominadores, o sea, los factores que dividen el total de la emisión, en estos casos de dióxido de carbono, para saber cuánto se lleva cada uno. La normativa europea, que es la que seguimos, en su anexo 5, nos da la ecuación total de emisiones. Ahí están viendo todos los términos que entran a jugar, algunos que suman y otros que pueden restar, ¿no? Interviene la industria, el transporte y la logística y la parte de transporte, ¿no? En los que restan o suman puede ser cuando hay un cambio del uso del suelo, hay un desmonte, hubo una emisión, cargo esas emisiones al sistema. Si yo tengo todo un sistema que me permite capturar carbono en mi lote a través de rotaciones, a través de cultivos de cobertura, etcétera, podría hacer una resta de emisiones en mi ecuación. Bueno, nosotros lo que hacemos es desarrollar calculadores específicos para cada caso, para cada empresa. Tiene un índice general, un esquema de proceso donde uno ve ahí todos los esquemas y qué entra y qué sale de cada uno de ellos. Están las planillas de carga de datos y las planillas de resultados. Comenzamos a esquematizar las cargas de los modelos. Ahí están viendo desde las planillas de campo, cuando tenemos datos de campo, pasamos por la parte de secado, acopio y transporte, y finalmente la parte industrial. Cuando no tenemos datos, nos estamos basando, y hoy hubo una exposición en el Congreso sobre el sistema RETA, ¿no? Es el sistema de relevamiento de paquetes tecnológicos que tiene la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que nos permite contar a nivel de departamento, a nivel de partido, por 3 niveles tecnológicos, cuál es la cantidad de insumos que estamos utilizando. Les traigo algunos ejemplos de cómo se desarrollan estos cálculos. Por ejemplo, nitrógeno en los residuos agrícolas, ¿no? El rastrojo, al descomponerse, emite óxido de nitroso y yo convierto ese óxido de nitroso en dióxido de carbono. En azul siempre aparecen los datos de cultivo, qué es lo que utilizo. En verde aparece la metodología y en gris la marcha de cálculo, cómo realizo yo todo el procedimiento. En el caso de fertilizantes sintéticos, ahí estamos viendo la marcha de cálculo que me permite evaluar cuánto emite el fertilizante cuando yo lo aplico en el campo y se descompone en el campo y emite ese óxido nitroso
a la atmósfera. Pero no es solo eso lo que tenemos en cuenta, también tenemos en cuenta la producción de cada insumo. Entonces acá están viendo, si bien usamos lo mismo, cantidad y tipo de fertilizante, acá aplicamos otra metodología que nos permite evaluar cuánto se emitió a la atmósfera para hacer ese fertilizante en la fábrica, ¿no? Ya sea en el país o en el exterior, y cuánto se emitió para transportarlo y finalmente que llegue a nuestro campo. Después desarrollamos todo el tema de fletes y logística, ¿no? Los acopios intermedios, los tipos de transporte, si es camión, si es tren, etcétera, y a cada uno le aplicamos el factor de emisión. En la parte de transformación, ahí estamos viendo todo lo que se tiene en cuenta en los procesos de transformación, en esa letra E, que es una componente de esa ecuación que yo les mencionaba al comienzo. Y acá les muestro un ejemplo. La energía en la planta industrial, evaluamos el consumo, el tipo de energético, si es gas, gasoil, fuel oil, etcétera, y si hay una apropiación para un determinado producto. Y eso lo multiplicamos en ese cuadro chiquitito, ahí ven factores de emisión para cada tipo de gas, para cada tipo de combustible, que es lo que utilizamos. Bien, vamos un poco a los resultados. Ahí están viendo las 5 campañas, cómo varió el nivel de rendimiento de maíz de acuerdo a la cuenca que estábamos trabajando con cada una de las empresas y de cómo vino la campaña ese año, ¿no? Pero oscilan entre los 9.000 y los 5.900 kilos por hectárea. Ahí les muestro cómo trabajamos con sistemas de información geográfico para determinar el volumen y la procedencia de la materia prima, para luego correlacionarlo con el rendimiento público en bases de información tanto del Ministerio como de las bolsas de cereales de las distintas provincias. Hacemos todo un estudio y ese es el rendimiento que le aplicamos en forma ponderada por la cantidad de productos que está viniendo de cada departamento. Finalmente ahí llegamos a la emisión por tonelada de maíz, está expresado en kilos de dióxido de carbono por tonelada de grano, esto es lo que sale del campo. Ven que hay columnas que varían en sus niveles, esto es fundamentalmente debido a pequeños cambios en el paquete tecnológico que se usa, distintos niveles de fertilización, por ejemplo, pero fundamentalmente lo que afecta en forma muy importante es el nivel de rendimiento. No es lo mismo que yo tenga 120 quintales por hectárea que obtenga 60 quintales por hectárea, porque mi denominador, lo que yo estoy dividiendo, es mucho menor. Ahí también les hemos puesto los trabajos a nivel promedio da alrededor de 240 kilos, si bien hay oscilaciones entre 60 y 500. Maizar ha hecho un estudio que sin captura de carbono le daba alrededor de 247. Bueno, ¿cómo se distribuye esa emisión a nivel de campo? Bueno, a nivel global, primero. A nivel global, a la izquierda ustedes están viendo que cerca del 50% de la emisión se la lleva la industria y un 40% se la lleva en la producción primaria y después el transporte se lleva el 10% restante. Ahora, analizando cada sector en sí, lo que estamos viendo que para el caso de a campo, fundamentalmente la principal participación se la está llevando la aplicación de fertilizantes, ¿no? La urea es un gran emisor, tanto para fabricarla como la emisión que tiene a campo, ¿no? Entonces están viendo ahí en un color la producción de fertilizantes y en otro color la emisión, y entre los dos se están llevando cerca del 25%. Otro factor muy importante son los residuos, los rastrojos a campo. Si vamos a la parte industrial, fundamentalmente estamos viendo que más del 43% de la emisión se la está llevando los combustibles fósiles que se utilizan en la producción. Ahí lo que estamos viendo es la emisión de los productos industriales a partir de maíz.
por diferentes criterios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo al principio les decía que lo podíamos hacer por criterio energético, por criterio de masa y por criterio económico? Ven que no es lo mismo hacerlo por uno o por otro. ¿Por qué? Si lo hago por económico, como el etanol vale mucho más que los destilados húmedos y secos, se lleva mucho más emisión, entonces la curva verde es mayor. El energético es menor y el másico es intermedio. Si vamos a la reducción de emisiones respecto a los combustibles fósiles de referencia, aquí tenemos 3 combustibles fósiles de referencia, la nafta argentina, ¿no? Estamos alrededor cercanos a los 70%, y ahí tienen la curva de dispersión a lo largo de los 5 años y de las distintas empresas, y Europa ha actualizado su valor de referencia en el 2018, o sea, ha aumentado el nivel de emisiones de los combustibles fósiles y por ende aumentó el porcentaje de reducción que logra el etanol, superando el 70%. En esto también hay que tener en cuenta las mejoras que vamos teniendo, ¿no es cierto? Ahí lo que estamos viendo también lo mismo, por masa, por energía y por precio, ¿no? Vemos que hay una columna más alta y una columna más baja. Esto es debido al 10% de mejora en el nivel de reducción que nos permite la captura de dióxido de carbono en la parte industrial. O sea, las plantas argentinas, que son ultramodernas, son una de las más modernas a nivel mundial, han incorporado la captura de ese dióxido de carbono, que es biogénico, porque fue capturado durante el mismo año, y lo utilizan en vez de quemar gas fósil para producir dióxido de carbono. Por último, les queríamos mostrar la tasa de retorno energético del etanol de maíz en la Argentina. Si consideramos que todas las emisiones se las lleva solamente el etanol, toda la energía, perdón, se la lleva solo el etanol, estaríamos alrededor de unos 6, unos 7, y con todos los coproductos estamos superando las 2 unidades de energía por cada unidad de energía que estamos invirtiendo. Si ven ahí, ponemos los valores de referencia, también sin créditos y con créditos, y estamos más o menos en línea con los valores internacionales. Bueno, las mejoras que hemos tenido a lo largo de estos años, primero, asignar las cargas energéticas a cada producto, la incorporación de nuevos productos en las empresas. Otras empresas lo que han logrado es utilizar un residuo como la vinaza liviana para producir biogás, producir energía eléctrica y producir energía térmica, y en parte suplir la energía de la planta, y eso baja el nivel de impacto, ¿no? Hemos trabajado sobre variabilidad de rendimientos, sobre los paquetes tecnológicos en las cuencas específicas. Hoy vieron en algunas charlas cómo está mejorando el rendimiento en la Argentina, cómo se hace más eficiente la aplicación de agroquímicos. Bueno, todo eso redunda en una mejora constante en los valores, ¿no? Análisis de sensibilidad también hemos hecho sobre el rinde de maíz. Bueno, y con esto termino acá mi presentación. Ahí tienen mi correo electrónico, los sites de Google, la cuenta Twitter y el canal de YouTube, donde pueden profundizar este tipo de temas, y dejamos unos minutos para que realicen las preguntas. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Y ahora sí, abrimos este espacio de preguntas, y una de las primeras que hemos recibido tiene que ver con ¿qué recepción tienen estos estudios a nivel internacional? Bueno, los estudios, al ser hechos bajo normativa internacional, son factibles de ser presentados a auditorías externas, y por lo tanto, bueno, esto es lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, que las 3 empresas con las cuales trabajamos han presentado y han certificado parte de su producción que exportan al exterior. Lo han hecho con una trazabilidad total del sistema hasta llegar a nivel de productor, o sea, llegar a los valores reales de consumos a nivel de productor, y en todos los casos ha sido exitosa. Se ha logrado la certificación y por ende ha permitido la posible penetración del bioetanol en el mercado europeo.
Excelente, continuamos con la siguiente que tiene que ver, ¿qué piensan en apoyarse en la actividad privada para auditar y certificar las buenas prácticas agropecuarias? Bueno, las buenas prácticas agropecuarias indudablemente van de la mano de la mejora continua, ¿no? Nosotros no me gusta trabajar sobre fotografías, sino sobre películas, ¿no? Y han visto un poco ustedes la evolución a lo largo de estos 5 años de trabajos que venimos realizando, que permanentemente van mejorando. Van mejorando, por un lado, el sector de la producción primaria, bajo la implementación de las buenas prácticas agrícolas, todo el enorme campo que se abre con la implementación de buenas prácticas respecto a la captura de carbono, ¿no? Si vamos poco a poco mejorando nuestro nivel de rotaciones, incorporando en forma más importante lo que son cultivos de cobertura, integrando los sistemas de tratamiento de biogás para incorporación de un adicional de materia orgánica, bueno, con todos estos nuevos protocolos que se han desarrollado del año pasado de reporte, verificación de materia orgánica en suelo, podríamos imaginarnos que en algunos años también vamos a poder poner ese valor negativo de captura de carbono, indudablemente vamos a mejorar aún más los niveles de reducción de emisiones que logramos hasta ahora. ¿Cuáles son las principales dificultades a medir a nivel del productor? Bueno, fundamentalmente lo que nos encontramos como dificultad es a veces la falta de registros, ¿no es cierto? Y de registros, si bien el productor tiene su registro y tiene en su contabilidad el total de fertilizante que usa, el total de gasoil que usa en la campaña, nosotros lo que necesitamos es referenciar todo eso al cultivo de maíz en sí, ¿no es cierto? Al lote de maíz, porque en definitiva queremos relacionar cuánto de cada uno de los insumos que se utilizó se referencia con la cantidad de maíz que se cosechó en ese mismo lote, ¿no es cierto? Por lo tanto, bueno, hoy en día hay nuevos sistemas que se están implementando, hay empresas privadas que están lanzando esquemas de registro para que el productor se le sea mucho más fácil relacionar en un sistema de información geográfico sus insumos con el lote real y con el rendimiento real a través de monitores de rendimiento, etcétera. Así que vemos que esto va a cambiar drásticamente en muy poco tiempo y se va a ir solucionando este cuello de botella que tenemos. Y el otro cuello de botella que tenemos, que lo mencioné, es el tema que muy pocas empresas en Argentina, proveedoras de insumos, tienen realizado los estudios de huella de carbono. Por lo tanto, nos obligan a utilizar valores de referencia internacionales que en muchos casos son peores que los valores nacionales. Así que no está de más en este foro incentivar a todas las empresas proveedoras de insumos, semillas de maíz, fertilizantes, agroquímicos a nivel local, que realicen los cálculos y los publiquen, ¿no? Y los auditen para que puedan ser tomados en el futuro en este tipo de estudios. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad, agradecemos este espacio y ahora sí, vamos a continuar con el próximo taller luego de la tanda publicitaria.